Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta octava conferencia virtual que organiza el programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer PPOR 1002, que se realiza a través del aula virtual del Poder Judicial, que en esta ocasión se denomina actuación inmediata en las audiencias de medidas de protección o cautelares, análisis probatorio. Reciban el saludo cordial de la doctora Elvia Barrios Alvarado, coordinadora de seguimiento, monitoreo y supervisión del programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer PPOR-RBCM 1002. En esta oportunidad los estaré acompañando en calidad de moderadora. Mi nombre es Lucy Lilian Loli Prudencio y soy jueza del tercer juzgado de familia de la subespecialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Es para mí un honor presentar a los especialistas que nos acompañan esta tarde y quienes van a realizar el análisis y contar su experiencia respecto a la temática que tenemos programada. La magíster Yulis Paola Beleño Urrutia, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal desde Colombia, y el abogado Afner Hernán Príncipe Mena, quien es juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. La exposición inicia con el tema denominado Medidas de protección y análisis probatorio con enfoque de género en Colombia, a cargo de la magíster Yulis Paola Beleño Urrutia. La magíster Beleño es abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal y magíster en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Antioquia. Se le solicita a la magíster Beleño que pueda encender su micrófono para la exposición. Buenas tardes para todos los presentes. ¿Me informan, por favor, si me escuchan muy bien? Se le escucha perfectamente, doctora. Ok. Para mí es un honor estar esta tarde con ustedes acompañándolo en esta conferencia que es de gran importancia. A continuación voy a proyectar ¿Están viendo la pantalla? Se ve la... Perfecto. Bueno, eh, yo voy a realizar un, un desarrollo del tema desde la legislación colombiana, donde voy a hablar sobre las medidas de protección y análisis probatorio con enfoque de género en Colombia. El eje temático que voy a abordar en esta conferencia es el marco normativo, importancia del enfoque de género, estándares probatorios y la diferencia entre el proceso penal de la legislación de Colombia, buenas prácticas y la audiencia de protección. En Colombia, la violencia de género se ha configurado como un problema estructural. No es un hecho aislado, es una violación sistemática de derechos humanos ligada a desigualdades históricas del poder. Por otra parte, las medidas de protección son consideradas como una respuesta de carácter urgente. Estas son preventivas, inmediatas y no sancionatorias, y buscan evitar un daño grave y protegen la vida y la integridad de las mujeres. El enfoque de género y la prueba flexible. El análisis debe considerarse en el contexto y los patrones de violencia. Basta una sospecha razonable de riesgo y no una prueba en el ámbito del derecho penal.
Actualmente, en Colombia, para el año 2024 se registraron 66,621 casos de violencia de género, de los cuales el 75,6% fueron mujeres. En los primeros 4 meses de este año 2025 se reportaron 123 feminicidios y 79 tentativas de homicidio. En Bogotá, más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar entre enero y junio del año 2025. Por otro lado, la Secretaría Distrital de la Mujer realiza un reporte donde atiende 27,385 casos entre enero y febrero del año 2025, de los cuales el 76% eran víctimas de violencia. El marco normativo de la legislación colombiana a nivel nacional está configurado, en primer lugar, por nuestra Constitución Política del 1991, la cual garantiza una protección reforzada para las mujeres víctimas. En el artículo 13 de la Constitución Política se garantiza la igualdad real y efectiva. En el artículo 42 de la Constitución Política se encuentra plasmada la protección de la familia y rechazo a la violencia intrafamiliar. Por otro lado, en el artículo 43 se establece la prohibición de cualquier discriminación, protección especial y apoyo en situaciones de vulnerabilidad. Estos artículos de los que acabo de realizar mención fundamentan todo el marco legal dentro del territorio colombiano y consisten en una prevención, atención, sanción y protección contra la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género. En Colombia, el Estado ha creado un conjunto de leyes para prevenir, atender y proteger, al igual que sancionar la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género. Estas normas tienen como un fin garantizar los derechos humanos, la igualdad y la seguridad de mujeres, niñas, niños y familias. Por otro lado, tenemos la Ley 294 de 1996. Esta ley se creó para prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. Fue la primera ley que reguló la violencia intrafamiliar en el territorio colombiano y establece medidas de protección como la salida del agresor del hogar, el alejamiento del agresor hacia la víctima, quiere decir que no se le puede acercar a la víctima, la asistencia psicológica obligatoria, pero también nos permite sanciones como multas y arrestos, y su objetivo es proteger a cualquier integrante de la familia que esté siendo víctima de violencia o maltrato. La ley 575 de 2000, esta ley es la modificación de la anterior ley, que es la 294. Con esta ley se fortalece y se agilizan los procedimientos de protección. Permite que cualquiera persona denuncie la violencia intrafamiliar y que las medidas de protección se otorguen de inmediato, incluso de manera verbal. Aumenta la coordinación entre entidades y exige una intervención inmediata psicológica para las víctimas. La ley 1257 de 2008 es una ley de vital importancia en el Estado colombiano porque esta ley regula la violencia contra las mujeres. Esta ley amplía la protección especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género y reconoce diferentes tipos de violencia, como la violencia física, psicológica, sexual y económica. Establece unas medidas de atención, asistencia y protección, además de sanciones penales para los agresores y administrativas. Su propósito generalmente es garantizar a las mujeres una vida libre de violencia dentro del territorio nacional, en el ámbito público y en el ámbito privado. El decreto 4796 de 2011 regula la ley 1257
y define cómo deben aplicarse las medidas de protección. Obliga a las entidades de salud, a las comisarías de familia, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación a brindar una atención inmediata, psicológica, médica y jurídica, así como acceso en casa de refugio y medidas de alejamiento del agresor. En el tema de las comisarías de familias, cuando una mujer es víctima, sea de violencia intrafamiliar o cualquier persona víctima de violencia de género, puede acudir a la comisaría de familia e interponer unas respectivas denuncias, al igual que ante la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades trabajan de una manera coordinada para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres. El sistema de salud, Ministerio de Salud, también está obligado a brindarle una atención integral y prioritaria a las víctimas de violencia de género. Deben trabajar de manera coordinada porque solamente tienen un fin y un propósito y es salvaguardar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Por otro lado, tenemos el decreto 2734 de 2012. Este decreto faculta una prevención y una formación. También se enfoca en la prevención de violencias y ordena campañas educativas permanentes, formación obligatoria para funcionarios en enfoque de género y difusión de la ruta de atención para las víctimas. Lo que quiere decir es que actualmente en el territorio colombiano se están aplicando capacitaciones tanto como para las comisarías de familia, las personas que trabajan con las comisarías de familia, los jueces, los fiscales, la Policía Nacional, para brindar una mejor atención integral a las víctimas de violencia de género. Tenemos la ley 2126 de 2021, la cual regula el fortalecimiento de las comisarías de familia. En el territorio colombiano es de vital importancia estas instituciones que son llamadas comisarías de familia y es obligatorio que en todos los municipios a nivel nacional se encuentre una entidad como la comisaría de familia. Esto con el fin de brindar atención a las víctimas. Estas comisarías deben contar con equipos interdisciplinarios como psicólogos, trabajadores sociales, abogados, entre otros. Y también deben tener un procedimiento estándar para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar y de género, asegurando una respuesta rápida, integral y sin revictimización. Todas estas normas de las que le acabo de hacer mención buscan y tienen una finalidad y es prevenir la violencia intrafamiliar y de género, proteger de forma inmediata a las víctimas, atender de manera integral con enfoque de género a las víctimas, sancionar a los agresores, fortalecer las instituciones encargadas de brindar ayuda. En conjunto, reflejan el compromiso del Estado colombiano para garantizar que todas las personas, especialmente las mujeres, puedan vivir una vida libre de violencia en condiciones de dignidad, seguridad y respeto. Los estándares internacionales sobre la violencia contra la mujer provienen de tres fuentes principales, como por ejemplo la Convención de Belém do Pará, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención de Belém do Pará establece la violencia contra la mujer, establece que es una violación de derechos humanos y obliga a los Estados partes a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia con una diligencia reforzada. Por su parte, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, especialmente a través de sus recomendaciones 19 y 35, reconoce la violencia de género como una forma extrema de discriminación y exige eliminar estereotipos con el fin de garantizar el acceso a la justicia,
para las víctimas y reparación. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados deben actuar con diligencia inmediata. También deben aplicar un enfoque de género en las investigaciones y deben asumir una presunción de riesgo razonable cuando una mujer denuncia amenazas o agresiones. Estos estándares de los que les acabo de hacer mención constituyen una base para proteger de manera efectiva el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La naturaleza y finalidad de las medidas de protección dentro del territorio colombiano. Son unas acciones ejercidas por las instituciones que buscan una respuesta ágil y eficaz en la prevención de hechos constitutivos de violencia. La función principal es la prevención y la contención del riesgo con el fin de proteger la vida, la integridad, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia de género. La naturaleza de estas medidas son administrativas y judiciales. Pueden ser decretadas por la Comisaría de Familia, inspecciones de policía, Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías y de conocimiento. Estas medidas son preventivas y de carácter urgente. Se amplían de una manera que sea eficaz y de inmediatamente. Ante una denuncia o reporte de violencia, no requieren completar un proceso judicial previo. Su propósito es evitar la reiteración, agravamiento o consumación de actos violentos. Las medidas pueden ser temporal, se decretan por un periodo inicial que puede ser prorrogado. Su duración depende del riesgo y de la evolución del proceso legal. La medida es garantista y protectora de los derechos humanos. Están basadas en el principio de la diligencia reforzada del Estado y se orientan a proteger derechos fundamentales de las mujeres. Tienen como finalidad salvaguardar la vida, la integridad personal de las víctimas. Y el objetivo principal de las medidas es evitar nuevos actos de violencia física, psicológica, sexual y económica. Buscan interrumpir el ciclo de violencia. ¿Qué quiere decir con que se interrumpa este ciclo de violencia? Que se busca bloquear el contacto o proximidad del agresor para impedir la repetición de la conducta. Se garantiza la autonomía y la libertad de las víctimas. Previenen conductas de intimidación, acoso, persecución, manipulación emocional y control económico. También facilitan apoyo institucional. Incluye la obligación del Estado de proveer atención psicológica, acompañamiento jurídico, asistencia social, acceso a casas de refugio. Restablecen los derechos de las víctimas, ayudan a restituir condiciones mínimas de seguridad y bienestar para las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia de género. Las medidas de protección están establecidas en la Ley 1257 de 2008. Entre las más comunes se encuentra la prohibición de acercamiento a la víctima y su familia, prohibición de contacto por cualquier medio, sea por llamada telefónica, WhatsApp, redes sociales, correo electrónico. Orden de entrega de armas en caso de que el agresor las posea. Protección policial temporal para las víctimas. Medidas de asistencia social, psicológica y jurídica. Ubicación de la víctima en casas de refugios. Actualmente en Colombia tenemos unas entidades como la Secretaría de la Mujer y tenemos unas líneas de atención para que las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de violencia intrafamiliar se comuniquen a dichas líneas y se les pueda brindar toda la atención.
Vemos que hay unas características esenciales de estas medidas de protección. Se dictan para evitar la continuidad o el agravamiento de la violencia. Reconocen que la violencia contra la mujer no es un hecho aislado, sino parte de relaciones desiguales de poder. Priorizan la seguridad de la víctima sobre formalismo o exigencias probatorias excesivos. Esto ya lo mencioné. Entonces, tenemos también que el enfoque de género en el territorio colombiano, esa importancia que le da la legislación colombiana al enfoque de género es que se deben adoptar ese enfoque de género porque es fundamental para garantizar la igualdad real, prevenir violencias y promover una sociedad más justa y equitativa. El enfoque de género es indispensable porque sin ello los derechos de las víctimas serían derechos incompletos y vulnerados. Este enfoque de género es esencial en el territorio colombiano porque garantiza los derechos de las víctimas, reduce desigualdades, previene violencias, transforma la cultura, fortalece la justicia y contribuye al desarrollo del país. No se trata solo de equidad entre hombres y mujeres, sino de superar estructuras históricas de discriminación para construir una sociedad más justa y segura para todas las personas, especialmente para esas mujeres víctimas de violencia de género. Tenemos unos indicadores contextuales relevantes, como el ciclo de violencia y el control coercitivo, dependencia emocional y económica, riesgos elevados y barreras para denunciar. Por otro lado, tenemos el estándar probatorio y la diferencia entre el proceso penal en el Estado colombiano. El enfoque de género en la valoración probatoria en violencia de género se aplican dos ajustes fundamentales: un estándar flexible y diferenciado, reconocido por la Corte Constitucional en sentencia T-141 de 2017, también se encuentra en la sentencia T-125 de 2018. Tenemos sentencia de la Corte Suprema Sala Penal, SP-2201 de 2019, la Ley 1257 de 2008, la Convención de Belén do Pará. Estas sentencias, al igual que la ley y la convención, han expresado en reiteradas ocasiones que para los casos de violencia de género no se exige una prueba directa, pues suele haber ausencia de testigos, ya que cuando una mujer es víctima de violencia intrafamiliar, estos hechos, estos eventos suelen ocurrir en un lugar privado, dentro de la casa, la habitación, en un contexto donde no es fácil que estén personas presenciando, salvo cuando hay hijos dentro del hogar. El testimonio de la víctima tiene mayor valor si es coherente y verosímil. Si se deben adoptar indicios y contextos y patrones de violencia. Se prohíbe valorar la prueba con estereotipos. Es muy común que una mujer que ha sido víctima de violencia se acerque a una entidad para denunciar y dicha entidad le exija pruebas materiales, pruebas directas, como un dictamen médico, una valoración en su historia clínica. En Colombia muchas veces se incurre en la revictimización. Cuando una mujer se acerca a estas entidades y les solicita ayuda, lo primero que un funcionario público le pregunta es: ¿usted fue a la clínica? ¿Usted la valoró un médico? Si es así, aporte la historia clínica. Recordemos que la violencia no solamente es física, hay violencia económica, hay violencia institucional. Cuando una entidad del Estado le exige a una víctima que ha sido violencia, que ha padecido violencia psicológica o otro tipo de violencia, están aplicando unos estereotipos. Ese no es el deber ser. El deber ser es ayudar a la víctima,
activar las rutas adecuadas y brindarle una asistencia psicológica y todo el apoyo jurídico que requiera. Se debe incorporar el enfoque de género obligatoriamente. El juez debe considerar relaciones de poder entre víctima y agresor, dependencia económica o emocional. En este punto, donde estamos hablando de la dependencia económica y emocional, yo quiero hacer como un paréntesis porque muchas veces este tipo de violencia surgen en los estratos, en el tema económico, surge en el estrato más alto, porque la población del estrato alto sabe y conoce que agredir a una mujer es un delito. Está prohibido por ley maltratar, ejercer violencia o cualquier acto de violencia. Recordemos que también hay la violencia sexual. Entonces, en este ámbito de la violencia económica, muchas veces hay mujeres que no se encuentran en la vida actual laborando, sino que dependen económicamente de su esposo, que generalmente se vuelve el agresor y entra como en un círculo en que emocionalmente ella piensa y llega hasta un punto de que normaliza el maltrato solo porque su esposo cubre los gastos del hogar, cubre los gastos de los hijos o en su defecto porque hay hijos de por medio. Pero no está bien que se normalice ningún tipo de violencia, ni siquiera la violencia económica. También se deben eliminar las barreras porque al momento de que una víctima se acerca a denunciar, tenemos que tener en cuenta que esta víctima ha tenido miedo a levantar su voz para denunciar, puesto que ha recibido amenazas, intimidaciones e incluso el agresor la intimida con sus hijos. Falta de testigos directos, ciclos de violencia, el miedo a denunciar, los impactos psicológicos. Esto significa que la ausencia de pruebas directas no invalida el testimonio de la víctima, siempre que sea coherente y consistente. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el testimonio de la víctima de violencia basada en género puede ser suficiente para condenar si cumple el estándar de credibilidad, pero tampoco el estándar probatorio en el Estado colombiano es muy bajo y es flexible cuando se trata de violencia de género. Se debe evitar la revictimización, como realizando interrogatorios invasivos o estereotipos, como por qué no denunció, por qué volvió con él, por qué no acudió ante una de las entidades y solicitó ayuda. Ese tipo de comentarios no se deben realizar cuando una víctima de violencia de género se acerca a denunciar. Las medidas de protección urgentes las aplican la Fiscalía y los jueces y las comisarías de familia. Deben adoptarse en el término menor posible de 4 horas, según la ley 1257, porque así se establece y se precisa. No se puede promover la conciliación en delitos como la violencia intrafamiliar. Anteriormente, cuando una mujer era víctima de violencia intrafamiliar, ella se reconciliaba con su agresor, se presentaba ante las instalaciones de la fiscalía y le decía al fiscal: señor fiscal, yo ya solucioné los problemas con mi esposo, yo la verdad es que quiero retirar la denuncia, y se retiraba la denuncia y listo. Ella volvía con su agresor y volvía nuevamente el círculo de violencia hasta que muchas mujeres perdieron sus vidas. Entonces, a raíz del incremento del delito del feminicidio, se prohibió la conciliación en el ámbito de los delitos de la violencia intrafamiliar, así que no procede la conciliación. Hoy en día no se puede realizar desistimiento por parte de la víctima si hay riesgo o violencia continuada. En Colombia actualmente se están realizando muchos principios de oportunidad en el ámbito del delito de violencia intrafamiliar, pero se tiene que hacer un análisis jurídico del enfoque de género.
y se tiene que garantizar que la víctima sea protegida y que la víctima esté de acuerdo para que este principio de oportunidad prospere, al igual que juez de control de garantía. Se hace una investigación oficiosa y con perspectiva de riesgo. La Fiscalía debe priorizar estos casos, deben investigar incluso si la víctima se retrata, pues igual no aplica la retratación de la víctima actualmente en la legislación colombiana. Los criterios especiales en medidas de aseguramiento para violencia de género es cuando la valoración del peligro para la víctima es más estricta. El agresor puede ser detenido preventivamente con un estándar ajustado al riesgo de reincidencia y control sobre la víctima. La diferencia con el proceso penal general en el Estado colombiano es que en el enfoque, en el proceso penal general es neutral, pero cuando hay casos de violencia de género, se tiene que realizar un enfoque obligatorio hacia la violencia de género. Los testimonios de la víctima en el proceso penal general es un testimonio más entre varias pruebas, pero cuando hay violencia de género es una prueba central que se tiene que analizar con criterios especiales. En medidas de protección en el proceso general no siempre son urgentes. En los casos de violencia de género son inmediatas y se deben aplicar medidas de protección a favor de las víctimas en un término máximo de 4 horas. La conciliación en el proceso general es posible en algunos delitos, pero cuando estamos frente a la violencia de género, generalmente está prohibida, siempre. Esa es la regla general. En las medidas de aseguramiento, en el proceso penal general, se hace un análisis de riesgo general, pero cuando estamos frente a un caso de violencia de género, se realiza el riesgo de control, dominación y retaliación. En el estándar en juicio, en un proceso penal general, se aplica la duda razonable, pero cuando hay casos de violencia de género, igual, pero acá se tiene que aplicar siempre un enfoque diferencial. Las pruebas más frecuentes son los testimonios, incluyendo principalmente el testimonio de la víctima, los registros médicos y forenses, evidencia digital, informes psicológicos y psicosocial, documentos, reconocimientos del agresor. Si la víctima no posee pruebas directas, es suficiente el testimonio de la víctima siempre y cuando sea coherente y persistente. La audiencia de las medidas de protección. Esta audiencia se debe realizar de una manera en que no se realice revictimización hacia las víctimas. Se debe aplicar un enfoque diferencial. Se debe realizar con una debida diligencia en coordinación con todas las entidades. Se debe coordinar y aplicar las rutas. Se debe proteger la intimidad de las víctimas. Las buenas prácticas que realiza actualmente la legislación de Colombia es que se está aplicando un enfoque integral y de derechos hacia las víctimas de violencia de género. Se realiza una prevención y una sensibilización en políticas públicas, campañas, en los municipios, en los sectores más vulnerables. Se hace una debida diligencia y respuesta institucional. Las entidades están trabajando de manera coordinada para buscar una solución a esta problemática que afecta principalmente a las mujeres. La ruta única de atención, el sistema de salud en el Estado colombiano, cuando una mujer es víctima de violencia sexual o violencia física, se activa una ruta. Cuando es violencia sexual, se activa el código fucsia y se le brinda una atención integral. También manejan un código que es el código blanco. El código blanco es parecido al fucsia, la diferencia es que en el código blanco, el proceso de una mujer que ha sido víctima de violencia sexual consiste en que se le tiene que hacer un seguimiento. No se puede abandonar a la víctima.
Las fallas institucionales en las que incurren las entidades del Estado colombiano son llamadas esas barreras: persistencia de estereotipos y falta de enfoque de género, deficiencias en la ruta de atención y protección. Muchas veces una víctima acude a una clínica o un hospital y lo primero que le dicen es: no, es que no te podemos atender en esta sede porque no nos figuras en el registro, tienes que ir a otra sede. Entonces, eso se convierte en barreras institucionales que no permiten que estas mujeres que han sido víctimas tengan acceso a esa protección, a esa atención que el Estado obligatoriamente debe brindarles. Recursos y capacidades limitadas, impunidad y desconfianza. En conclusión, actualmente en Colombia el enfoque de género en la valoración probatoria es una obligación constitucional y ética para salvar vidas. La protección de las mujeres exige respuesta inmediata, sensibilidad institucional y reconocimiento de la desigualdad estructural. Las medidas deben basarse en la verosimilitud, el riesgo y los patrones de violencia, no en pruebas penales exhaustivas. A continuación, vamos a proyectar un video de una sentencia que fue muy importante acá en Colombia, la sentencia SP 124 del 2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos a Diálogos Punitivos, boletín académico al alcance de todas y todos. En muchos casos de violencia de género y acoso sexual, los juzgados han evaluado las pruebas sin considerar el contexto de desigualdad estructural que enfrentan las mujeres. Esto lleva a decisiones que pueden revictimizar a quienes han sufrido estos delitos y a la absolución de agresores basándose en estereotipos de género. Por eso, en esta ocasión, nos preguntamos: ¿cómo deben valorarse las pruebas en un proceso penal que involucra violencia de género? En un caso estudiado por la Corte Suprema de Justicia, 2 empleadas denunciaron a su jefe por acoso sexual, alegando que él hacía comentarios inapropiados sobre sus cuerpos, realizaba tocamientos no consentidos y exhibía sus genitales en el entorno laboral. En un primer momento, el juez absolvió al acusado argumentando que sus acciones no tenían un contenido libidinoso. Posteriormente, el Tribunal Superior confirmó la absolución, desestimando los testimonios de las mujeres denunciantes. La Fiscalía y el abogado de las víctimas impugnaron la decisión, alegando que se habían valorado las pruebas sin perspectiva de género. La Corte Suprema de Justicia revisó el caso y encontró 2 errores fundamentales en la decisión del tribunal. Primero, el tribunal desestimó declaraciones relevantes que evidenciaban el acoso sistemático. Al no reconocer el contexto de la desigualdad de las víctimas, no obtuvo una visión completa de los hechos. Y segundo, los magistrados aplicaron estereotipos de género sobre el comportamiento esperado de las víctimas de un acto sexual, cuestionando su credibilidad en lugar de analizar las dinámicas de poder y violencia que afectan a las mujeres en situaciones de acoso. Según la Corte, el tribunal no consideró el contexto de discriminación y violencia patriarcal en el que ocurrieron los hechos. Al aplicar la perspectiva de género, la Corte concluyó que existía un patrón sistemático de acoso sexual y que las pruebas eran suficientes para demostrar la responsabilidad del acusado. Gracias a esta nueva valoración de las pruebas, la Corte Suprema de Justicia decidió casar la sentencia del tribunal y condenó al acusado a 30 meses de prisión e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas. Este fallo deja claro que los jueces deben analizar las pruebas sin estereotipos de género y con una obligación positiva de identificar contextos de discriminación o violencia. No basta con evitar prejuicios, es necesario aplicar una visión crítica y sensible a las desigualdades estructurales que afectan a las víctimas. La incorporación del enfoque de género en la justicia penal no es una opción, sino una obligación. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia refuerza la importancia de juzgar con equidad y sin prejuicios
asegurando que las víctimas de violencia de género tengan acceso a una justicia real y efectiva. Asimismo, esta sentencia envía un mensaje a empresas y empleadores sobre la necesidad de garantizar entornos laborales libres de acoso y violencia, cumpliendo con normativas nacionales e internacionales en la materia. Si les gustó este video y les parece interesante la discusión, los invitamos a suscribirse a este canal y a seguir todo nuestro contenido. Asimismo, a consultar nuestra columna escrita, en la cual encontrarán todos los detalles e información relevante sobre este asunto. Para consultar el contenido completo de nuestra publicación, acceda a www.dialogospunitivos.com. Igualmente lo invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima. Esto es Diálogos Punitivos. Bueno, como pueden observar en este vídeo, dos mujeres fueron víctimas de violencia de género por parte de su empleador y ellas acudieron a una entidad del Estado colombiano, que es la Fiscalía General de la Nación, interpusieron las respectivas denuncias y aportaron unas pruebas, pero desafortunadamente en la primera y en la segunda instancia el agresor fue absuelto. Finalmente la Fiscalía, con los abogados de las víctimas, acudieron e impugnaron, y en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se han revocado la primera y la segunda instancia porque se aplicó ese enfoque de género, se hizo esa valoración de las pruebas y finalmente el agresor fue condenado a 30 meses de prisión. Y bueno, esto es un mensaje que quería transmitirles a través de este vídeo para que los jueces, los funcionarios públicos puedan aplicar esa perspectiva de género y puedan sancionar a los agresores, y no deben basar su fallo, su sentencia en estereotipos. De esta manera buscamos proteger los derechos de las víctimas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Yulis Paola Beleño Urrutia por su intervención. A continuación, nos toca presentar la exposición denominada La finalidad de las audiencias y el análisis probatorio para el otorgamiento de las medidas de protección, a cargo del abogado Afner Hernán Príncipe Mena, quien es abogado con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es juez del 8º Juzgado Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de ATE, de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Señor Príncipe, puede encender su micrófono para la exposición. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la oportunidad por darme este espacio para poder compartir con ustedes algunos temas relevantes sobre el ámbito de protección en los procesos de violencia sobre la base de la Ley 30364. Ahora voy a compartir las diapositivas que van a ser objeto de ayuda en esta charla. Me avisan si logra visualizarse, por favor. Sí se logra visualizar, doctor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la exposición. Lo primero que podría sostener es que mi exposición se va a centrar en el ámbito de protección. No es mi objetivo abordar todo el sistema de protección en el caso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, es decir, protección y sanción, sino únicamente me voy a tratar de reducir al ámbito de protección. Entonces, considero que es importante centrarnos bien en qué tipo de proceso o qué tipo de tutela nos encontramos cuando revisamos un proceso de violencia regulado por la Ley 30364, que se refiere al ámbito de protección. Entonces, ya. Entonces,
tendría que decir lo siguiente. Algunos aspectos generales que vamos a tocar es que para poder encontrarnos en nuestro modelo actual de tutela en el ámbito de protección, tenemos que verificar algunos antecedentes y preguntarnos si es que siempre ha habido un proceso de estas características como que ahora nosotros tenemos. Debemos preguntarnos si actualmente o siempre hemos tenido un proceso donde se puede anticipar la respuesta a los pedidos de las víctimas de violencia, ¿no? Y esto es importante porque no siempre hemos tenido este tipo de procesos. Hay que recordar que en el Estado de Derecho matiz liberal, los procesos no eran pensados para eso. No había forma de contar con procesos de carácter preventivo, con procesos que se adelanten a la protección de los derechos antes que se consuma una lesión o se produzca una lesión al derecho material o al derecho sustancial, ¿no? Entonces, la tutela o el proceso en este tipo de Estado de Derecho liberal no estaba destinada, pues, ¿no?, a impedir, pues, la violación del derecho. No era admitida esta forma, ¿no? Se suponía que los derechos en este modelo de Estado estaban o podían ser adecuadamente protegidos o tutelados después de haberse afectado el derecho a través de un pago, ¿no? Entonces, si ya tú puedes garantizar el daño a través de un pago, entonces no era necesario adelantarnos a nada. No era necesario proteger antes o ante una amenaza ningún tipo de derecho. Entonces, y en ese contexto, pues, este proceso no era capaz o no estaba diseñado para eso. No estaba diseñado para permitir o habilitar una tutela preventiva. No se prohibió en estos procesos los juicios de verosimilitud, por consiguiente, ¿no? ¿Y por qué? Porque en este Estado todo estaba centrado en la libertad del individuo, la libertad individual. La libertad individual no podía ser interferido, restringido de ninguna forma por el Estado. El Estado no intervenía para nada en las relaciones entre los particulares. Y por consiguiente, los procesos judiciales tampoco. No podían intervenir es decir, antes de la afectación o de la producción de un daño a un derecho fundamental, por consiguiente. Y entonces, así se establecieron los procesos o los mecanismos procesales siguientes, ¿no? La tutela cognitiva, la tutela ejecutiva y la tutela cautelar. Estos procesos de tutela clásica que fueron los que se crearon en el Estado de Derecho. La tutela cognitiva o de conocimiento clásico, ¿no?, que se dividió, tenía tres formas de expresión: la declarativa, la constitutiva y la de condena. Por ejemplo, la declarativa, una declaración de unión de hecho, declaraba que una pareja había formado una unión de hecho desde determinado tiempo hasta determinado año, de un año hasta el otro, un tiempo de años. Y la tutela ejecutiva, que nosotros conocemos como esos procesos ejecutivos o donde se ventilan procesos o pretensiones referidos a letras de cambio, a pagarés, ¿no?, donde ya cuentas con el derecho plasmado en el título, y lo único que quieres es volcarlo a los hechos, que se convierta en real. Un pagaré por la suma de, digamos, 10.000 soles, que ya lo tienes en el derecho, pero quieres que se convierta en real, quieres que se convierta en dinero a través de un proceso ejecutivo. Y la tutela cautelar, ¿no? La tutela cautelar, que esto lo vamos a ver seguramente más adelante, porque ha generado bastante controversia en su similitud, o aparente similitud, con las medidas de protección. Esta tutela cautelar, tutela asegurativa, como lo conocen otros, buscaba asegurar la efectividad de una decisión futura y evitar que la duración del proceso convierta en irreparable la lesión a un derecho. Entonces, ¿por qué una tutela preventiva o diferenciada o urgente, como muchos llaman? Cuando avanzó, producto de los nuevos cambios, nuevas tecnologías y nuevas relaciones entre el ámbito público y privado, obviamente surgieron nuevas formas de afectación también a los derechos. Y si hay nuevas formas de afectación a los derechos, el Estado está obligado a responder con otras formas de protección más inmediatas o más efectivas. Entonces, ¿qué pasó? Ante una situación como la afectación de un derecho, por ejemplo, la integridad física, la integridad personal, cuando se afectan estos derechos, el Estado, dice, por ejemplo, Proto,
Proto Pisani, su autor italiano, cuando el legislador debe predisponer de una forma de tutela jurisdiccional para una sola categoría de derechos, no puede no tomar en cuenta las peculiaridades de estos derechos, a fin de predisponer un procedimiento técnicamente adecuado a la necesidad de la tutela específica. Cuando se va a establecer mecanismos de protección para derechos o para determinados derechos que cumplen ciertas características o peculiaridades, hay que tener en cuenta estas características. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la naturaleza de estos derechos. ¿Por qué? Porque puede ser que con la afectación de estos derechos ya no se pueda volver a repararlos, o sea, de difícil reparación. Entonces, ante esto es que el legislador debe establecer mecanismos efectivos teniendo en cuenta la naturaleza y las características de cada derecho. Entonces, dice Proto Pisani, no existe una forma de tutela jurisdiccional o un proceso único, idóneo para garantizar de forma adecuada cualquier situación de derecho sustancial. No hay una sola forma de proteger o un proceso único. Lo que existe es múltiples formas y articuladas formas de tutela jurisdiccional, de procedimientos dirigidos a garantizar las diversas situaciones de derecho sustancial cuya necesidad de tutela ha surgido progresivamente. Y eso es lo que se llamó, ya no como un concepto unívoco, ¿no?, de tutela jurisdiccional, la tutela, sino las tutelas, ¿no?, porque hay distintas y múltiples formas bien articuladas de poder diseñar mecanismos específicos para proteger derechos de naturaleza muy específica, como por ejemplo la integridad física, la integridad psicológica, emocional, la vida, que ante una afectación puede convertirse hasta en irreparable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la tutela preventiva o la tutela diferenciada, conocido en nuestro medio, en estos procesos de protección o de violencia? Primero, en un Estado, tendríamos que sostener que en un Estado constitucional de derecho, este se concretiza cuando tenemos juridicidad y seguridad jurídica. La juridicidad entendida como el imperio del derecho al cual nos sometemos, ¿no?, la ley y la ley, nada más que la ley, ¿no? Entonces, y luego la seguridad jurídica, que tiene como elementos la certeza, la previsibilidad, la confiabilidad y efectividad del derecho. Es un fundamento el Estado constitucional de derecho en su obligación de establecer formas efectivas de tutela de derechos en forma rápida y sencilla, ¿no? Otro fundamento lo encontramos en la Constitución, artículo 139, inciso 3, ¿no? La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. El Tribunal Constitucional se ha encargado, de desarrollar el concepto de lo que implica o significa la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no?, en sus 4 dimensiones: en el acceso, en el debido proceso, en la sentencia fundada en derecho y sobre todo, lo que no se veía mucho, es en la realización de la decisión final, en la realización material de lo que ha decidido un juez o una jueza. Entonces, esa es la tutela jurisdiccional efectiva. Y el otro fundamento podemos encontrarlo a nivel convencional en el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, ¿no? Entonces, tenemos los fundamentos y ahora tendríamos que verificar lo que señalamos en un momento, qué diferencias tiene con la tutela cautelar, porque siempre se ha venido confundiendo desde que se emitió desde que se dio la ley 30364, como si que las medidas de protección consistirían en algo similar a una medida cautelar. Incluso el Tribunal Constitucional se encargó de sostener de que si bien podrían tener ciertos aspectos similares, la medida cautelar y la medida de protección no eran lo mismo. La tutela cautelar está relacionada bien con el peligro, sí, pero no con un peligro que pueda perjudicar al derecho, sino con un peligro al proceso a través del cual se busca proteger un derecho, ¿no? Entonces, Marinoni dice que la tutela, aunque cautelar, aunque relacionada con el peligro, fue concebida para asegurar la utilidad de la tutela jurisdiccional final. La tutela cautelar, dice, seguramente no podía evitar la violación del derecho. No era propósito de la tutela cautelar evitar, o no es ahora también el propósito de la tutela cautelar evitar la violación del derecho. Lo que hace la tutela cautelar es asegurar
que en un proceso se lleve a cabo, que el peligro en la tramitación de este proceso no genere una lesión al derecho que se quiere satisfacer, ¿no? Como que aseguro yo al proceso. La tutela cautelar va dirigida al proceso. La medida cautelar protege el proceso. Entonces, dice, por ejemplo, Piori, la función de la tutela cautelar es evitar que la duración del proceso que el demandante se ve en la obligación de iniciar para obtener la protección de la situación jurídica de ventaja, termine convertir en irreparable la lesión que ella sufre, ¿no? O hacerla más gravosa, o permitir que se consuma la lesión que en la situación anterior a la del inicio del proceso era una amenaza. Evitar que esta lesión, que era una amenaza, se produzca. Eso es lo que quiere la tutela cautelar. La tutela anticipada, por su parte, ya no busca asegurar el instrumento del proceso, ya no busca asegurar el mismo proceso, o la duración, o el peligro que puede implicar el proceso, sino que constituye la protección jurisdiccional de las situaciones jurídicas ante situaciones de amenaza. El proceso actúa antes de que se produzca una lesión, evitando la producción del ilícito, su repetición o continuación. Ya no se dirige al proceso, ¿no? La decisión jurisdiccional definitiva tiene que dictarse de manera inmediata, de lo contrario se produciría una lesión irreparable o de difícil reparación. Y también Priori nos dice que la situación de urgencia no es provocada por la duración del proceso, sino por las propias circunstancias en las que se produce la lesión o amenaza en el ámbito de la realidad. Entonces, vemos cómo pues esta tutela anticipada o diferenciada o preventiva, inhibitoria, como lo llaman en Brasil, es distinto a la tutela cautelar. Esta tutela anticipatoria, que está muy ligada a la tutela satisfactiva, dice que realiza el derecho material del demandante. En otras palabras, da satisfacción al derecho material afirmado, obviamente incidiendo sobre el plano de las relaciones sustanciales. La realización de un derecho, a veces de tutela anticipatoria, es la realización de un derecho que preexiste a la sentencia de cognición sustantiva. Y Mitideiro, otro autor brasileño, dice que la tutela satisfactiva busca la realización del derecho. Dura mientras no se alteren los presupuestos fáctico-jurídicos que determinaron su prestación. Dura mientras dure la necesidad inherente a su protección. Y esto como que liga mucho con el tema de las medidas de protección. Las medidas de protección no busca, o con las medidas de protección no se busca proteger el proceso, sino el derecho material, el derecho sustancial. ¿Qué derecho? La integridad física, psicológica, emocional de la persona. En este caso, en el proceso que tenemos, de la víctima, sea mujer o integrante del grupo familiar. Y dura mientras persista un elemento clave. ¿Cuál es? El riesgo. Cuando no exista riesgo, no tiene sentido mantener vigente una medida. Y es lo que más o menos podría encuadrar en la definición que da Mitideiro, ¿no? O sea, dura mientras no se alteren los presupuestos fácticos y jurídicos, pero que ya se refieren a la protección del derecho material, al derecho a la integridad, el derecho fundamental, humano, a la integridad física o psicológica de la mujer o de cualquier integrante del grupo familiar. Entonces, cuando vemos estos elementos, podemos advertir que en la ley 30364, encontramos algunos términos que nos pueden llevar a concluir de que en realidad el proceso de protección, el proceso especial de protección que regula esta ley 30364, estaría aproximándose, me atrevería a decir solamente eso, estaría aproximándose a un tipo de tutela anticipada o anticipatoria. ¿Por qué? Porque vemos términos en el artículo 1, prevenir, ¿no? La ley tiene por objeto prevenir toda forma de violencia. El artículo 22, cuando habla de los objetos de las medidas de protección, nos habla de neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia, ¿no? Dice el juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima. Ojo, riesgo de la víctima. La urgencia y la necesidad de la protección y el peligro en la demora. Vemos que esos elementos son propios de la tutela anticipada. Además, el principio de debida diligencia, que también está en la ley 30364, ¿no? Entonces, otro elemento que podemos encontrar está en el mismo protocolo protocolo de otorgamiento de medidas de protección, donde dice que las medidas de protección buscan asegurar la preservación de la integridad personal de la víctima, preservar, ¿no? Garantizando el derecho a una vida libre de violencia. Es decir, su objeto es detener la violencia ejercida contra la víctima o prevenir que ésta se vuelva a suscitar, ¿no? Frenar, neutralizar,
que se produzca o que continúe produciéndose actos de violencia o ilícitos, como lo llaman en Brasil, actos contrarios a derechos que pueden afectar o lesionar derechos sustantivos, derecho a la integridad, como referido, de la mujer y de los integrantes del grupo familiar. Entonces, si ya más o menos podemos sostener que esta ley de protección estaría aproximándose a un tipo de tutela anticipada, tenemos que verificar entonces ahora o detenernos en analizar cómo es o cuál es el análisis de la prueba que se hace en este tipo de procesos especiales de protección, en el ámbito de protección. Entonces, en el ámbito de tutela anticipada, nos dicen los autores brasileños que la técnica anticipatoria no se funda en la cognición completa y definitiva del litigio, aunque naturalmente tenga que ser enfrentada en forma integral para legitimar su empleo, vale decir, mediante el análisis de todas las cuestiones jurídicas presentadas en el caso. No hay en la tutela anticipada forma de pensar que se trate de una cognición completa y definitiva. Es decir, no se puede pensar que se tenga que conocer respecto de todos los elementos del caso. En la tutela anticipada eso no se da. Eso es propio de la tutela definitiva, cognitiva, de conocimiento clásico, ¿no? Pero no en la tutela anticipada. Entonces, la anticipación de la tutela no trabaja en los dominios de la verdad, sea por la fuerza de la postergación del contradictorio. Recordemos que el contradictorio se indica que se traslada a la etapa de sanción, o sea, por la fuerza de la ausencia de todas las pruebas necesarias, ¿no? No se puede exigir pruebas o la abundancia de pruebas que acrediten fehacientemente los hechos, porque eso implicaría generar un desbalance, una desigualdad en el proceso, en contra o en perjuicio de la víctima, obviamente, porque para una respuesta urgente que pueda salvaguardar la integridad de la víctima, no se puede estar buscando, y esta búsqueda podría estar conllevando a la demora de un mes, 2 meses, 6 meses o un año de pruebas para poder recién resolver el caso en base a la certeza, porque eso no es el propósito de la tutela anticipada. Entonces, 2 elementos o términos clave en estos procesos de protección, del ámbito de protección, son la probabilidad y la verosimilitud, ¿no? Incluso un protocolo, creo que el reglamento también establece, pues, que o emplea o utiliza el término verosimilitud con el testimonio de la víctima, ¿no? Pero la pregunta es si la verosimilitud puede ser de la alegación, la verosimilitud de la afirmación de la parte denunciante podría ser suficiente para activar el sistema y otorgar medidas de protección. Entonces, definiendo a la verosimilitud, tenemos que Mitideiro dice que apenas indica la conformidad de la afirmación a aquello que normalmente acontece, y por tanto se vincula a la simple posibilidad de que algo haya ocurrido o no frente a su ocurrencia precedente general. La verosimilitud tiene como parámetro a la normalidad, a aquello que normalmente ocurre en casos semejantes. Eso es la verosimilitud en términos de Mitideiro. Priori Posada, por su parte, dice que la verosimilitud no es un juicio emitido al azar ni sobre la base de intuiciones del juzgador, sino que es un juicio que, sin llegar a basarse en la certeza, es pasible de ser corroborado por los medios de prueba que se haya ofrecido en el proceso. Entonces, ante una denuncia que tengamos, donde tengamos un testimonio verosímil, puede ser que active el sistema de medidas activando o otorgando medidas de protección, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la verosimilitud te puede ayudar a conocer que se han producido un caso de violencia a través de imposiciones o prácticas basadas en estereotipos de género. Puede ser que te ayude a decir que sí, acá hay un caso de violencia de género, pero no te ayuda a determinar lo que realmente importa para dictar las medidas de protección, que es el riesgo. Porque si no conoces el riesgo en su verdadera magnitud, o al que más se acerque a la víctima, el riesgo de la víctima, no podríamos dictar medidas idóneas o efectivas, ¿no? Entonces, la verosimilitud es importante, sirve, pero como que es insuficiente. Entonces, nos vamos a la probabilidad. La probabilidad constituye una descripción aproximada en mayor o menor grado de la verdad. Afirmar que determinada alegación es probable significa decir que la proposición corresponde en determinada medida a la verdad. Ello quiere decir que la probabilidad concierne a una alegación concreta e indica la existencia de razones válidas para tomarlas como correspondiente a la realidad. Hay como que aquí en la probabilidad una correspondencia, ¿no? Una correspondencia en la alegación y en lo que quiere
más o menos acercarse a esa aprobación, esa afirmación, que lo dicho con la realidad, esa correspondencia. Pero ahora, esa correspondencia en el ámbito de tutela anticipada, ¿cómo es que debe ser? ¿Cómo es que se debe exigir? Estos son conceptos de probabilidad que también ha señalado Mitideiro, conceptuado como aquella que se apoya en la conexión lógica de las pruebas con las normas generales y mide inductivamente el grado de apoyo de las pruebas a la hipótesis formulada. Es aquello, la probabilidad es aquello que puede ser probado, es decir, es una graduación de la posibilidad de fundar inferencias relativas a la hipótesis, de hecho, a partir de las pruebas disponibles. Esa es la probabilidad, ¿no? Cuánto yo aporto, cuánto más me acerco a la verdad. Pero la probabilidad y los procesos de tutela anticipada no se exige, como en el ámbito penal, con el estándar de prueba de más allá de todo razonable, ese nivel de prueba o de exigencia probatoria, sino que en este tipo de tutela, el órgano jurisdiccional puede decidir anticipar la tutela con base en un menor grado de probabilidad. La probabilidad de los procesos de tutela anticipada es menor que al que se exige para dictar una sentencia definitiva. Por ejemplo, en un proceso penal, donde sí, como hemos dicho, el nivel de exigencia probatoria es de más allá de toda duda razonable. Debe estar bien acreditado, bien probado, ¿no? Que lo que se ha dicho ha generado, o lo que se ha hecho ha generado la consecuencia, ¿no? Entonces, mientras que la sentencia fundada en cognición completa proporciona un mayor grado de certeza sobre la veracidad de la alegación de hecho, la decisión respecto de la anticipación de la tutela ofrece un grado de certeza menos robusto que la veracidad de la hipótesis afirmada por la parte del juicio. Es lo que nos dice el autor Mitideiro. Entonces, ¿y cómo es en relación a los medios probatorios en el proceso especial de protección en nuestro medio? O sea, ¿acaso se ha proscrito, se ha prohibido, se ha impedido, no es necesario la actuación de medios probatorios? Para nada, ¿no? El reglamento, el artículo 434 del reglamento señala que el juzgador puede admitir medios probatorios de actuación inmediata, hasta antes de dictar las medidas de protección o medidas cautelares. También el mismo protocolo del reglamento de medidas dice que, si bien no es obligatorio que las partes involucradas presenten medios probatorios, si bien esto no es obligatorio, en caso ocurra, el juzgado puede admitir y valorar medios probatorios de actuación inmediata hasta antes de dictar medidas de protección o medidas cautelares. Es decir, su admisión puede darse con la recepción de la denuncia, antes o después de la audiencia, y en general en cualquier momento previo al dictado de medidas de protección. Ahora, el protocolo de actuación de los juzgados de paz para la aplicación de la ley 30364 también señala expresamente que cuando sea necesario, el juez ordena la actuación de pruebas de oficio, cuando sea necesario. En ese marco, el juzgado puede solicitar informes, certificados o constancias de salud física o mental a los establecimientos de salud en los que se atendió la víctima, los cuales tienen carácter de medio probatorio en los procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Como vemos, los medios probatorios sí se actúan en el proceso de protección. Los medios probatorios sí son importantes en los procesos de protección. Ahora, ¿por qué son importantes? Vamos, el protocolo de otorgamiento de medidas de protección dice que la valoración de los elementos para la identificación del riesgo y de las medidas de protección más idóneas se realizan de manera conjunta y razonada. Es cierto, lo que decíamos hace un momento en relación a la probabilidad que se exige en los procesos de tutela anticipada y también, por consiguiente, en los procesos del ámbito de protección o prevención. No requieren el estándar probatorio de la etapa penal. ¿Por qué? Porque no está determinado este proceso a la responsabilidad penal de la persona, sino a esclarecer la ocurrencia de los hechos, identificar el nivel de riesgo de la víctima, impacto, evaluar la probabilidad de ocurrencia de los nuevos hechos de la violencia y predecir las consecuencias de la materialización del riesgo estimado, y con ello determinar qué medidas, cuáles serían las medidas de protección más idóneas y efectivas. Entonces, ese es el objetivo de los medios probatorios. El análisis de los medios probatorios tiene que permitir no determinar la certeza de los hechos para generar o para identificar responsabilidades de tipo penal, sino para esclarecer la ocurrencia de los hechos y identificar, sobre todo, el riesgo en la víctima. Eso es lo que se busca con la prueba, con los medios probatorios en un proceso de protección, en el ámbito de protección. Entonces,
vemos en este contexto cuál es la finalidad o para qué sirven las audiencias, ¿no? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque las audiencias se han señalado de que, al menos en nuestro medio, ha generado mucha polémica de que si corresponde o no corresponde dictar medidas, audiencias, señalar o no señalar audiencias. ¿Cuándo se deben señalar o dar audiencias? Entonces, el protocolo dice lo siguiente: cuando se disponga la realización de la audiencia, debe recordarse que esta busca garantizar la inmediación del juzgador respecto de la situación de riesgo que padecería la víctima. Dice, su finalidad es recabar elementos para determinar si corresponde otorgar medidas de protección y cautelares, identificando, de ser el caso, las más idóneas para salvaguardar de la integridad personal de la víctima, y de ser el caso, la de su familia. Las medidas las audiencias no tienen como propósito, según lo que describe el protocolo, tanto garantizar el derecho de defensa. Es lo que más o menos se puede advertir. Si uno lee el protocolo y también la ley y el reglamento, no va a encontrar mucha información sobre el derecho de defensa. Pareciera que, en efecto, se lo han tomado en serio de que la defensa corresponde a otra etapa, a la etapa de sanción. Pero no es tanto así, eso vamos a verlo más adelante. Y entonces, como no corresponde ejercer el derecho de defensa en este ámbito de protección, entonces puedo decir que la audiencia tiene por finalidad recabar elementos para determinar si corresponde otorgar medidas de protección y cautelares. Porque estos elementos, recabar los elementos para ver el contexto de la violencia, me basta con la afirmación de la parte denunciante. Es suficiente lo que me diga la denunciante. No sería tan necesario lo que me pueda decir el denunciado. Y es la única forma de pensar por qué es que se ha señalado este concepto, ¿no? Pero aquí es un tema. Hay una sentencia 3378 de 2019, Colonia Valareso, Nación de Amparo, donde el tribunal, y creo que es la única sentencia donde el Tribunal Constitucional ha desarrollado el tema de la audiencia, conceptos como la audiencia, derecho de defensa y medidas de protección. ¿Por qué? Porque aquí sí el propio Tribunal Constitucional hace referencia de que el derecho de defensa es un derecho que, en principio, es un derecho fundamental que está presente en cualquier tipo de proceso, no solamente en el proceso penal, en el proceso civil, también en los procedimientos administrativos, en un procedimiento arbitral, y por qué no en un proceso especial de protección también, ¿no? Entonces dice, en el fundamento 18, por tanto, los procesos especiales, como el de las medidas de protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupos familiares regulados en la ley 3034, no son ajenos a este ámbito de protección del derecho de defensa. O sea, no son ajenos a este ámbito de protección del derecho de defensa. O sea, el derecho de defensa también está presente en este tipo de procesos. Y a partir de ahí, desarrolla su sentencia en atención a lo que formuló el demandante de amparo, ¿no? El señor Colonia Valareso indicó que al haberse dictado medidas de protección con una ficha en la que él no había participado y sin una audiencia donde él no había podido intervenir y ejercer su derecho de defensa, esta intervención a su derecho de defensa sería inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional desarrolla esto y dice que no toda interferencia, no toda intervención a un derecho fundamental como el derecho de defensa de por sí es inconstitucional. Porque en principio dice que todos los derechos fundamentales no son absolutos. Tienen límites y tiene que interpretarse en función a los demás valores, a los demás derechos fundamentales. Y dentro de esos valores o derechos fundamentales, ¿qué derecho está? Se encuentra el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? El derecho fundamental o derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia. Y entonces dice que, como tenemos otro derecho también importante, la intervención en el derecho de defensa es justificada, se justifica y por consiguiente no es inconstitucional. Lo que tiene que ver o analizarse para ver si es inconstitucional o no una intervención al derecho de defensa es si se encuentra o no una justificación. En tanto se encuentre justificada la intervención, no sería inconstitucional cualquier afectación al derecho de defensa.
es lo que señala, y en esa sentencia ha desarrollado el principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, donde en los tres subanálisis ha concluido de que es idónea la medida de protección, es necesaria y es proporcional. Lo único, dice el tribunal fundamenta, que hay que verificar es que para no convocar audiencia tenemos que analizar bien cuál es el riesgo. Si tengo el riesgo claro en el caso, en la denuncia, y es un riesgo alto, no necesito convocar audiencia para nada. Pero si no tengo claro cuál es el riesgo, es necesario convocar audiencia. Es necesario convocar audiencia. Entonces, lo que justifica o no la intervención de derecho de defensa es el riesgo. Si el riesgo es alto, y lo tengo claro en la denuncia, porque hay la ficha de riesgo, porque hay certificado médico legal de 5, 6, 7 días, porque hay un informe psicológico, porque hay fotografías o capturas fotográficas de lesiones, ¿no? O porque hay amenazas, chats de amenazas de muerte, ya no hay duda respecto del riesgo. La tengo clara el riesgo, ¿no? De repente tengo amenazas de muerte, de repente la víctima es inmigrante, es madre de 3 o 4 hijos, tengo la situación de vulnerabilidad, tengo el grado de peligrosidad del agresor, de repente tiene antecedentes, ¿no? Y con todos los elementos que se han aportado, ya tengo claro cuál es el riesgo y en esos casos no podría ya pues convocar a audiencia. Entonces, eso es lo que más o menos ha dicho el tribunal, y lo que podría sostener ahora es cómo es que más o menos podría yo dar la idea de cómo es que se resuelve una denuncia. Y esto es importante porque una vez que se reciba una denuncia por violencia contra la mujer, lo primero que habría que evaluar o determinar es si la conducta que se está denunciando de la parte agresora, ¿no? Constituye o no un caso de violencia por razones de género, ¿no? Dice, y esto es del protocolo para la justicia de paz, incluso, una vez recibida la denuncia, el juez evalúa si la conducta descrita configura violencia. Entonces, ¿cómo determino si configura violencia? A través, si esta conducta, esta acción, este comportamiento del presunto agresor configura un supuesto, contiene prácticas basadas en estereotipos de género, ¿no? Insultos sexistas, la idea de celos, la idea de posesión, la idea de pertenencia, ¿no? O que la mujer funge como objeto para el placer sexual del hombre. Si tengo esto, entonces estoy seguro de que estoy en un caso de violencia contra la mujer. Hasta ahí tengo eso. Pero ahora, si ya he determinado eso, lo que tengo que analizar es si es que, tengo que tener claro cuál es el riesgo, ¿no? Y dice así, y de ser así, el riesgo al que está expuesta la víctima, leve, moderado o severo. Y en este análisis no podemos reducirnos a la ficha de valoración de riesgo. Considero que la ficha debe ser, en todo caso, referencial, porque de cierta forma, y los que estamos en esto, vemos que hay denuncias, hay testimonios que informan un alto grado de peligrosidad, un alto riesgo, y tenemos una ficha que dice leve, ¿no? O al revés, la denuncia es de 3 líneas y tenemos una ficha que dice severo. Entonces, esta incongruencia no queda más que sostener que el riesgo, la ficha, no es el que nos informa el verdadero riesgo en el que se encuentra la víctima. Y esto también lo dice el propio protocolo. No siempre el riesgo que se indica en la ficha va a ser el riesgo en el que se encuentra la víctima en el mundo real, ¿no? Entonces hay que analizar otros elementos probatorios, otros elementos que se tengan en la denuncia para comprender mejor el caso. Por ejemplo, como dije hace un momento, además de la ficha, el certificado médico, un informe del Centro de Emergencia Mujer, fotografías, amenazas, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que verificar, y ya cuando tengo el riesgo claro, conozco el riesgo, se conoce muy bien el riesgo, se pueden necesitar medidas idóneas en función a sus características, ¿no? Medidas, pues, ejecutables, idóneas, proporcionales, en base a la racionalidad y todo eso. Entonces,
esto es factores adicionales para analizar el riesgo. Cuando el juez de paz considere que no existe una ficha de evaluación de riesgo, lo que decía hace un momento, o decida complementar la información de la ficha de evaluación de riesgo, analizará si existen otros factores, ¿no?, que puedan agravar la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima frente a la persona denunciada. Y aquí entran los factores de peligrosidad y los factores de vulnerabilidad, peligrosidad del agresor y vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Donde vive, si vive sola, si tiene apoyo familiar cercano en el medio, si trabaja, si depende económicamente del agresor, todo eso, ¿no? Y de parte del agresor, si cuenta con medidas de protección en su contra, cuenta con otros, ha sido demandado, por ejemplo, por alimentos, entre otros, ¿no? Y aquí, lo que decíamos en un momento sobre la realización de la audiencia. La audiencia, como se ha dicho, se justifica en tanto no se conozca bien el riesgo. Y en la mayoría de casos, no en todos, considero que es necesario contar con una audiencia para que se pueda conocer mejor el riesgo. No en todos los casos pueden estar claros cuál es el riesgo en el que se encuentra la víctima. Entonces, si es que no tengo claro el riesgo, se tendría que convocar a audiencia. Y así conocer el verdadero contexto y dictar medidas de protección. Las únicas formas de excluir la audiencia es que el juez puede prescindir de la audiencia, como dice este protocolo, y priorizar el otorgamiento de medidas de protección en los siguientes casos: si la víctima se encuentra en riesgo severo, ¿no?, o si ya la víctima ha declarado en otros procesos como faltas, ¿no?, por el tema de la no revictimización de la víctima con su declaración, ¿no? Entonces, eso es lo que justifica a las audiencias, y aún siendo severo, porque aún siendo severo, no te dice que en severo vamos a dictar medidas sin dictar audiencia. Considero que la regla es dictar audiencia. Es una facultad no dictar audiencia, pero la regla es dictar. Por más que tenga severo, como dice también el reglamento y la ley, el juez podrá resolver sin convocar audiencia en casos de riesgo severo. No dice que deberá, podrá. Y entonces el juez, si tiene en claro el riesgo, únicamente dictará medidas. Si no, tendría que convocar a audiencia. Yo creo que hasta ahí me voy a quedar. No sé si me han escuchado. Doctora Lucy Lian. Sí, doctor. Gracias a ambos expositores por los valiosos aportes ofrecidos. A continuación vamos a iniciar la ronda de preguntas e invitamos a los participantes a colocar sus preguntas en el chat de la sesión para compartirlas con los expositores. Aquí está una pregunta dirigida a la doctora Yulis Beleño. ¿Qué entidades del Estado colombiano están obligadas a aplicar o coordinar medidas de protección inmediatas a favor de las víctimas de violencia de género? Ok, bueno, en el Estado colombiano las entidades encargadas para establecer las medidas de protección, principalmente la comisaría de familia cuando la víctima acude a realizar una denuncia previa ante esta entidad, o en su defecto la Fiscalía General de la Nación emite orden a Policía Judicial para solicitar una protección policial para la víctima. También encontramos la Defensoría del Pueblo, entidades territoriales como la Procuraduría, también encontramos los jueces de control de garantías. Estas entidades son las encargadas de emitir medidas de protección con la finalidad de proteger y salvaguardar la vida, la integridad de las víctimas. Estas deben ser otorgadas de manera inmediata y de una manera eficaz. Muchas gracias, doctora.
Acá tenemos una segunda pregunta que se va dirigida al doctor Afner Príncipe. ¿Se afecta el derecho de defensa cuando se dictan medidas de protección sin escuchar a la parte denunciada? Ya, es lo que más o menos sosteníamos cuando desarrollábamos la exposición, ¿no? Se convoca, o sea, se afecta el derecho de defensa si es que obviamente no tenemos claro el riesgo, ¿no? Pero si tenemos claro el riesgo, se justifica esa intervención al derecho de defensa. Lo que dijo el Tribunal Constitucional peruano es que se va a justificar la interferencia o la intervención al derecho de defensa cuando se justifica, perdón, cuando hay un derecho que también se está protegiendo. Si hay una justificación a esa intervención, ya no es inconstitucional. O sea, sí puede intervenirse el derecho de defensa y por consiguiente no se afecta el derecho de defensa. Más aún si ese derecho va a ser ejercido o va a poder concretarse en el ámbito de sanción, donde sí realmente va a poder, con todas las garantías del proceso, sostener su derecho de defensa, presentar los medios probatorios y determinar o mostrar su inocencia o su no responsabilidad penal del agresor. Entonces, eso es, no se afecta si es que hay una justificación. Gracias por su intervención. Tenemos una segunda pregunta para la doctora Yulis. ¿Cómo ha adaptado la jurisprudencia colombiana al estándar de verosimilitud para valorar el testimonio de las víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta la dificultad de obtener pruebas directas? Bueno, la jurisprudencia en el Estado colombiano ha adoptado aplicar un enfoque de género para que de esta manera no se le exija pues algo imposible a la víctima cuando un caso de violencia intrafamiliar, un ejemplo, ocurre en un escenario privado dentro del hogar donde no hay testigos. Basta con el testimonio de la víctima siempre y cuando éste sea coherente, persistente. El juez debe analizar también el contexto en el que se generó, y básicamente es que las altas cortes acá en Colombia se han realizado muchos pronunciamientos respecto a darle credibilidad al testimonio de la víctima, teniendo en cuenta diferentes factores, y esos factores los debe tener en cuenta el juez al momento de hacer la valoración de dichas pruebas, en especial cuando no hay pruebas físicas directas como dictámenes médicos, testigos. Se debe creer en el testimonio de la víctima analizando el contexto en que ocurrió el evento de violencia. Muchas gracias, doctora Yulis. Tenemos otra pregunta para el doctor Afner Príncipe. Sí. ¿En qué casos el juez debe convocar audiencia y cuál es su finalidad? Ya. En la convocatoria a audiencia decíamos que era la regla, considero yo que era la regla. No sé si la doctora Yulis me puede aclarar, pero en Colombia incluso creo que es obligatoria la audiencia en el ámbito de protección. Creo que, bueno, en la pasantía que tuvimos allá era 4 horas dictas las medidas y ahí mismo convocas a audiencia a un plazo de 15 días, creo, ¿no? O sea, para que las partes puedan presentar los medios probatorios. Otro diseño, claro, pero que dentro del ámbito de protección sí estaban, sí era necesaria la audiencia, ¿no? Y la regla debe ser igual acá. Lo único malo que aquí tenemos es el plazo es de un día, 24 horas, o en el mayor de los casos, o 48, y en ese tiempo no puedes conocer muy bien el contexto, y por consiguiente no puedes dictar idóneas medidas de protección. Pero la audiencia se convoca cuando uno desconoce el riesgo, cuando uno no tiene información en el proceso respecto del riesgo. Si tienes claro el riesgo, incluso siendo riesgo leve en la ficha, ya no sería necesario convocar audiencia. Pero al mismo tiempo, si tienes un riesgo severo en la ficha, pero del contexto no tienes un verdadero riesgo del caso, deberías convocar audiencia, ¿no? Deberías convocar audiencia. ¿Cuál es la finalidad? Justamente lo que dice el protocolo de otorgamiento de medidas de protección: conocer el contexto. Conocer el contexto. Dentro de este contexto de violencia, si conoces bien el contexto de violencia, cuáles son los elementos que identifican claramente el riesgo,
ya puedes dictar medidas de protección idóneas y efectivas. Si antes, no podrías dictarlo. Es lo que podría sostener. Gracias, doctor Hafner. Una última pregunta para el doctor Hafner Príncipe. Es una pregunta relacionada precisamente a la pregunta anterior. ¿De qué manera podría coadyuvar a la emisión de las medidas de protección o cautelares la realización de audiencias presenciales frente a las audiencias virtuales, o ambos tendrían el mismo fin? Tiene sus pros y sus contras. Por la práctica que hemos visto, antes de la pandemia las audiencias eran presenciales, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Convocábamos a la parte denunciante, la víctima, y al agresor a la audiencia, al juzgado. Los tenías a ambos, a la víctima, al costado a su agresor. Y en una situación así, el propio protocolo, la ley y el manual para el dictado de medidas de protección nos dice que la audiencia tiene que realizarse en un ambiente seguro y confiable para la víctima, para que la víctima pueda dar su declaración. No puedes tener al costado a su agresor. Si tienes al costado al agresor de la víctima, no va a poder sentirse tan confiada y libre y segura para dictar y decir o dar su testimonio tal cual es. Entonces, eso hacía que la audiencia presencial como que pierda su fuerza, ¿no? Su importancia. Entonces, lo que hacíamos entonces, convocábamos a las 10 de la mañana a la denunciante, a las 3 de la tarde al agresor. Ya es como que más trabajo en un solo caso. Entonces, las audiencias virtuales lo que hace es tenerlos lejos, a ambos, cada uno donde se encuentre. Han habido situaciones donde, lamentablemente, eran convivientes y están en un mueble ambos, cada uno con su celular. Denunciante, denunciado, cada uno con su celular en la misma mesa. Y en esos casos también nos hemos topado, pero son casos que se presentan y hay que ver la forma cómo darle solución. Si el caso se agrava, por eso, como repetía, todo va a ser dependiendo del riesgo. Si el caso se agrava, tendríamos que convocar, acá hacemos eso ahora, convocamos a la víctima, solamente a la víctima y no al agresor, y si es necesario, convocamos al agresor para otro momento, ¿no? Porque la audiencia lo que se quiere es conocer el contexto, y dentro de ese contexto basta la declaración de la víctima con los elementos que puedan corroborar, ¿no? Pero no tanto la declaración del denunciado. Podría señalar. Muchas gracias por su intervención. Agradecemos a la magíster Yulis Paola Beleño Urrutia y al abogado Hafner Hernán Príncipe Mena, quienes nos han acompañado el día de hoy en esta conferencia. El PPOR 1002 agradece su participación porque estamos seguros que su experiencia servirá a cada una de las personas que nos acompañaron esta tarde. Agradecemos también a nuestros participantes por haberse conectado. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.